Fíjense que esta es la bandera de fin de ciclo. ¿Sí? La que lo rompe al ciclo. ¿Por qué? Porque ya no cumple con la condición que yo establecí acá. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Y ahora vamos a ver, vamos a sacar un ejercicio. Nos vamos a tomar 10 minutitos para resolver un ejercicio del práctico. Y mm, obviamente vamos a hacer uno más sencillito porque a partir de esto ustedes tienen que hacerlo al práctico. ¿Cómo van con el práctico? ¿Van bien? Sí, quédense callados porque ya con ese silencio han dicho todo. Se podría decir que sí. Sí. Sí, profe. Mm. López, ¿ya pudo solucionar el problema o no? De los dígitos. ¿Cuál? El del Sí, sí, número. vamos solucionando, profe, pero lo voy a hacer en la Sí, computadora del colegio porque yo sí. lo tengo hecho ya. No lo quiero volver a hacer grabando. Es lindo el ejercicio número 6, un ejercicio que abre mentes, le digo yo. ¿Mm? Lleva a Sí, pensar mucho porque tiene dos ciclos, ¿no? Y tengan cuidado porque capaz que en el examen tengan que utilizar dos ciclos. Entonces, el ejercicio del práctico, el número 6 es vital que se saquen todas las dudas al momento como lo hizo el grupo de Flores. No de Flores, de López. ¿Mm? El 6 se puede hacer con bandera, ojito. ¿Estás seguro? Sí, así lo hice yo. Acá lo tengo en el celular. Pero ¿qué pasa si yo voy y de mal o no mal ingreso un número que lo rompa? El 0, por ejemplo. No, es otro número que tengo pensado. Cero Ah, menos uno. se me notó. Y bueno, es justamente, fíjense que yo les voy dando esos números, esos valores de casos de prueba, para que ustedes vayan mejorando el ejercicio, y ese ejercicio, ese diagramita de bloque sea prueba de todo. Porque cuando veamos el lenguaje de programación en el tercer trimestre, ustedes digan, no, ya sé cómo hay que plantear un ejercicio que sea a prueba de todo, a prueba de OPA, le digo yo. ¿Por qué? Porque ustedes van a programar, ¿sí? Para usuarios comunes y corrientes que no saben algunas veces qué es lo que aprietan, ingresan mal algo. Entonces ese programa tiene que estar a prueba de todo, porque no le puede mostrar nada al usuario. Sí o sí hay que hacer una devolución. A prueba de. A prueba de bobos, le dicen por ahí. Ese. ejer- sí, ¿Sí? prueba de ejercicios. Exactamente, por eso usted tiene que hacer como blindar todo su ejercicio y que sea prueba de todo. Si le ingresan un dígito, por qué lo ingresó, si le ingresan mal un número, siempre eso tiene que devolver. Entonces, recuerden que están por hacer programas para usuarios comunes y corrientes que no entienden o quizás algunas veces se olvidan para qué está hecho ese programa, ingresan cualquier cosa. Entonces, ese programa tiene que estar preparado para ellos que ingresan cualquier cosa. Obviamente, no me digan bobo a mí porque yo se lo hago a propósito. ¿Mm? Y ese a propósito es para que ustedes lo mejoren, razonen una solución mejor. ¿Qué pasa si ustedes tienen que pensar en qué pasa si pasa esto? ¿Por qué las cosas suceden como suceden? ¿Ah? Eso es importante, tengan en cuenta. Bien, para no detenernos mucho, vamos a ver esto, lo vamos a resolver rapidito y acá vamos a encontrar un nuevo componente que a ustedes les va a servir mucho y que algunos han tenido dudas. Bien, yo les di ahí un... No sé si yo sí les expliqué, ¿no? Lo de separación de dígitos, cómo se separaba el dígito de un número. Creería que sí. Sí, sí, se lo expliqué. Sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, porque eso es uno de los ejercicios que tiene el práctico. Esos son ejercicios propios del práctico, fíjense. Dado un número entero, determina la cantidad de dígitos pares y la cantidad de dígitos impares que éste posee.
¿Cuáles serían mis datos de entrada? Ya ustedes tienen que estar cancheros en este tema. El número entero. Ujú. Un número entero, muy bien. Por supuesto. Un número entero. N, le pongamos. Obviamente que, a ver, para que no se confunda. Num, ahí está. ¿Cuáles serían mis datos de salida, Ignes? Determinar la cantidad de dígitos pares y impares. Ujú. Vamos a poner D. Vamos a poner DP. Dígitos pares. ¿Y qué más? De los dígitos impares. Bien. DI. Ok. Vamos a abrir un ratito la cartilla. Acá que yo le subí. No, a ver, ¿dónde está esa cartilla? Ah, esta está en el Excel virtual. Aguántenme un ratito, ya les traigo. Yo les voy a traer un ejemplo de acá. ¿Sí? Yo iba a preguntar qué pasó con la cámara. Ah, no, ya se las vuelvo a compartir. No se preocupe. Le dije que me aguanten un ratito. Ahora sí. ¿Se puede ver? Sí, profe. Dice Sí. este componente de separación de dígitos que para yo separar el número, los dígitos de números, tengo que obtener un número X. Este número X puede provenir de cualquier lugar, de un ingreso, de un cálculo, de algo. No le lleven el apunte a esto, fíjense. Yo les voy a decir a quién no le van a llevar el apunte. A esto. No le lleven el apunte. Porque esto es para sacar valor absoluto. Y no necesitamos esto en estos momentos. Fíjense que acá, lo único para separar un dígito, yo necesito que X sea distinto de 0. ¿Sí? Cuando yo voy a separar el dígito de un número, supongamos el 128, la separación de dígitos se hace de derecha hacia izquierda. Primero voy a obtener el 8, después voy a obtener el 2 y el último voy a obtener el número 1. ¿Sí? Así se separan los dígitos de un número. Nosotros, para separar el dígito de un número, tenemos, fíjense que yo al número por ejemplo 128, lo tengo que dividir. Para separar los dígitos siempre se va a dividir de esta forma, entre 10. Pero profe, ¿por qué por 10? Porque si yo tengo 128 caramelitos y se los reparto entre 10 personas, ¿cuántos le va a tocar a cada uno?
Yo tengo 120 caramelitos y lo tengo que dividir entre 10 personas. ¿Cuánto les va a tocar a cada uno? ¿Alguien me puede decir si alguien mandó algo en el Lancho levantó la mano. lancho? Serían 10 caramelos, o sea, 12 caramelos cada uno. 12 caramelos a cada uno. Ese sería mi cociente. Y si yo multiplico 12 por 10 me da 120. ¿Y me sobran cuánto? 8. 8. ¿Obtuve de esa manera el último dígito? Sí. Qué interesante. Y el 8 viene a ser el dígito menos significativo del número, porque es el que vale menos. Vale 8 unidades. Sí, exactamente. Vale 8 unidades, el 2 vale 2 decenas y el 1 vale una centena. Qué mucho, che. Entonces, el 8 es el dígito menos significativo. Dígito menos. ¿Se entienden por qué es el que vale menos? Vale 8 caramelitos, por ejemplo. El 2 vale 20 caramelitos y el 100 vale 100 caramelitos. Y si yo sumo todo eso, 100 más 20 más 8 me da 128. ¿Se entienden cuando yo les decía que tienen que sacar el dígito menos significativo en la prueba? Prácticamente era hacer esto. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces para obtener el último dígito? Porque recuerden que la separación de dígito va de derecha hacia izquierda. Para yo obtener el último dígito, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué operación? Obtener el quién. No entendí la formulación, perdón. Fíjense que yo cuando tengo que separar dígitos, esta separación se comienza de derecha hacia izquierda. ¿Qué operación tengo que hacer para obtener el último dígito? Veamos el caso este del 128. ¿Qué operación tuve que hacer? Una división, pero ¿en qué parte de la división esta obtuve el último dígito? En el resto. Por lo tanto, para obtener el dígito, yo tengo que obtener el resto de la división entre 128, que vale x, y 10. Por eso acá, en este bloque que dice dig igual a x mod 10, porque acá, al dividir x entre 10, el resto me da el último valor. ¿Se entiende? Por eso, para obtener el dígito de un número, tengo que hacer esta operación. Obtener el mod primero. Sí. Hay que hacer el mod. Porque fíjense que en la parte de la división que obtuve el último dígito es en el resto. Por eso es que va primero la operación de mod. Y una vez que yo obtuve ese dígito, puedo hacer cualquier operación. Acá le vamos a poner operación de proceso. Por eso hay un bloquecito con 3 puntitos, porque pueden haber más bloques. De acuerdo a si quiero procesar o no quiero procesar ese dígito que obtuve. Y luego fíjense que yo después, para obtener el siguiente dígito, yo tengo que eliminar el último dígito, o sea, el que obtuve. ¿Y cómo lo elimino? Dividiendo el número x, 128, entre 10. Pero fíjense que acá, acá en el ejemplo, está utilizando la función div, la función de entera, una división entera, sin decimales.
tal que 128 entre 10 va a quedar de 12, va a tener un cociente de 12 y un resto de 8. ¿Y en qué valor o en qué parte de esta división yo obtuve el número menos el dígito que ya obtuve? ¿En, No, ¿En qué parte de esa división está el número sin el dígito que obtuve anteriormente? Ay, ¿cómo se decía? sí, yo tampoco me acuerdo, pues no lo di. Consciente que no, Algo de consciente. cociente. En el Sí, cociente. Por eso es que se realiza la... ¡Y, don Gutiérrez, tranquilo! No, no sé. Tranquilo, Papel. Gutiérrez, tranquilo. Ya sé cómo se llama. Así tiene que gritar cuando gana Boca. Bien ahí. Aunque ciertas personas sean de River o de Chacarita, como es Marabelli. No, yo no. Por eso es que se hace la división para obtener el cociente. Porque de esta forma yo ya estoy sacando de X el dígito que obtuve con el mod. O sea, es como que lo estoy eliminando prácticamente. Por eso dice acá X igual al cociente entre la división entre X y 10. O sea que a X acá le voy a asignar el valor de 12. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Por qué después se lo vuelve a dividir nuevamente el número para obtener el cociente? sí. Los demás entienden, Farfán, Ignes Sí, profe. Sí. y... ¿Sí se entiende, Ignes? Sí, profesor. Bien, bien, muy bien. Entonces, ahora X, fíjense acá mi X va a valer 12. 12 es distinto de 0. Sí. Sí, entonces acá, como X es distinto de 0, va a pasar de nuevo al bloquecito. Va a volver a obtener el resto. Pero ahora fíjense, como X vale 12, lo va a volver a dividir entre 10 y va a obtener el resto. 12 dividido 10 está de 1, 1 al cociente. O fíjense acá, bueno, tengo 12 personas, perdón, tengo 12 caramelitos y tengo que repartir a 10 personas. ¿Cuánto le va a tocar a cada uno? Eh, uno. Claro, un caramelito a cada uno porque no me alcanza para... Va, mejor dicho, me va a sobrar. Entonces yo hago 1 por 10 es 10 y al 12, 2. Y fíjense que ahí, en esta operación que está acá, el resto me da el siguiente. Fíjense que ya saqué este, ahora estoy obteniendo este, el 2. Y fíjense que acá yo obtuve el 2. O sea que el dígito que obtuve en el resto es el 2. O sea que 2 se le va a asignar, a dígito se le va a asignar el 2. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, y ahora bueno, puedo obtener o puedo procesar el dígito que obtuve, en este caso el 2, y luego va a agarrar y va a hacer esto. Como X vale 2 y yo le tengo que asignar el cociente entero, va a ser 12 dividido 10. Le va a asignar, esto tiene como cociente 1 y al resto 2. Pero a X se le va a asignar este valor acá. O sea que X ahora va a pasar a valer 1. X va a ser igual a 1. En esta nueva división, porque fíjense que habría que eliminar ya el 2, porque ya lo mostré, ya lo obtuve. Ahora el dígito, fíjense que ya acá marco y yo obtuve el 2. Ahora el dígito que me queda por obtener es el 1. Bueno, divido nuevamente y me quedo de 1. Ahora, X. ¿En qué valor quedó X? A ver si están despiertos.
En uno. En uno. En 1. ¿1 es distinto de 0? Sí. Sí, por supuesto. Entonces esto vendría a ser así. Después, para obtener el dígito, vendría a ser 1 dividido 10. No se puede. 0 al cociente. 0 por 10 es 0 y al 1, 1. Y obtuve mediante el resto el último dígito. Y después ese dígito lo puedo procesar, si quiero. ¿Alguien levantó la mano o algo? Fue sin querer. Bien. Y fíjense que acá, bueno, yo ya tengo que eliminar porque del número que yo ya tenía lo tengo que eliminar ya al 1. Entonces se vuelve a hacer otra operación. 1 dividido 10. Le tengo que asignar ahora el cociente. Acá fíjense que le asigno el resto. El resto, porque así vamos a hacerlo referencial. Resto y acá cociente. Entonces, 1 dividido 10 no se puede. 0 al 10 y al 1, 1. O sea que x, ahora mi x va a valer 0. ¿Y 0 es distinto de 0? No. No. Entonces esta condición ya no se cumple de que x sea distinto de 0. Pasa a la siguiente instrucción. Y después quizás puedo mostrar la cantidad de dígitos que tiene el número, puedo ver cuántos son pares, cuántos son impares, distintas cosas. ¿Se entendió cómo separar los dígitos? Sí. Bien. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿le sirve? Dice. Sí, espero que le sirva. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el ejercicio. Dice, dado un número entero, determinar la cantidad de dígitos pares y la cantidad de dígitos impares. Vamos a trasladar este diagramita al diagramar ya directamente. Vamos a ir al diagramar. Vamos a ir acá. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a tener el ingreso del número X. Vamos a tener el ciclo condicionado, donde X tiene que ser distinto de 0. Vamos a obtener el dígito, que el dígito lo vamos a tener por ejemplo dígito. Igual, ¿cómo obteníamos el dígito? A ver si están despiertos, si se acuerdan. Mod 10. Mod X mod 10. Mod 10. ¿Quién habló? Torres. Torres, deje de comer. Parece que está comiendo una galleta o algo. Bien, ahí está. Ya obtuve el dígito. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema hacer con ese dígito? Bien, ahí está. Volvamos. Dice, dado un número entero, determina la cantidad de dígitos pares y la cantidad de dígitos impares que éste posee. O sea que nos hemos saltado un par de cosas. Dice, cuando hablamos de cantidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los contadores, muy bien. Los contadores, fíjense que no lo inicializamos, tenemos que utilizar dos contadores. Que ya lo tenemos definido, fíjense del programa. dp para los dígitos pares, que va a inicializar en 0. Y después ya lo vamos a actualizar en el ciclo. Uy, acá no. Bien, acá. Y vamos a poner di igual también a 0. Para contar, fíjense que estos se van a ir incrementando a medida que vayan encontrando los dígitos pares y los dígitos impares. ¿Sí? Punto para tener en cuenta. Ahí está, ya inicialicé los contadores en 0, como pide. ¿Por qué 0? Porque es el 0 el neutro de la suma y no me va a modificar el valor. Ahora, ya obtuve aquel dígito, volvamos a esto que estábamos. ¿Qué es lo que tendría que hacer? En el que me
Una, una alternativa doble. Muy bien. ¿Todos concuerdan con eso? Concuerdo. Si Maxi dice, es verdad. Ujú, bien. Bien, está bien que digan si Maxi dice es verdad, pero uno tiene que tener la decisión suficiente para decir sí, hay que utilizarlo por esto y por esto. ¿Mm? Por eso es que yo le pregunto, ¿saben por qué hay que utilizarlo? Bueno, uno tiene que decir por qué. Y entonces uno así, cuando explica el por qué, es porque entendió. Entonces, acá dice que tengo que determinar si el dígito que obtuve es par o impar. Podemos poner, en este caso, siempre que vamos a ver si es par o no. ¿Y cómo tendría que hacer esto? X mod 2 Ujú. sin ser igual a 0. Mod sería mod qué. X, ¿Por qué X? no, el dígito, perdón, el dígito. Claro, dígitos. Tenemos que determinar si el dígito de X, ¿no? Sí, sí, sí. El dígito de ese número es par. Entonces ponemos dígito 2 igual a 0. Así sería nuestra condición. ¿Se entendió los demás por qué hice eso o no? ¿O por qué Marabelli dijo que hagamos eso? Sí, yo sí. Bien, Ignes, Torres, Farfán. Sí, profe. Bien, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos si esto se cumple? Si el dígito es par. ¿Contamos los pares por verdadero? Exactamente, contamos los pares. Y ahí tengo que actualizar mi contador de DP. Acá que yo lo inicialice arriba. Tengo que poner DP igual a lo que vale DP más 1. En este caso, como está valiendo 0 y encuentra 1, se le va a sumar 1. ¿Sí? Después, cuando encuentre otro, como ya va a valer 1, le sumo 1, ya va a valer 2. Entonces, porque va contando cuántas veces, ¿sí?, esta condición se va cumpliendo de que un dígito sea par. Ignes, ¿se entendió? Bien, ahora, ¿qué tendría que poner por falso, Ignes? Dígitos impares. Bien, contar los dígitos impares, muy bien. Perfecto, entonces DI igual a lo que vale DI más 1. Muy bien. Ahí está. Listo. Y ese sería el proceso del dígito. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tendría que hacer después de lo que ya veníamos hablando? En base Mostrar mm, los dígitos. mm, no sé si lo mostraría yo ya, ¿no? A los dígitos. No, pero fuera del ciclo. Pero fuera del ciclo, pero fíjense que todavía nos está faltando un paso que nosotros los vimos. Volvamos al... acá. ¿Qué nos estaría faltando de eso? Ah, asignarle a X el cociente que Claro, tenemos. eliminarle a ese número, a X, el dígito que ya obtuvimos. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer esto. Tendríamos que hacer X igual a div X 10. Ya se acuerdan que esto obtenemos el cociente del número ya sin el dígito que obtuvimos. Y así vamos a poder obtener todos los dígitos del número y procesarlos. Y después de esto, ¿qué haríamos? Eh, ah, Tocaría mostrar los contadores fuera del ciclo. Como ya no nos quedó nada por hacer dentro del ciclo, porque ya están todos el rango de tareas, ya tendríamos que empezar a mostrar la cantidad de dígitos que pares o impares tiene. Entonces vamos a poner dp, a ver,
Sí, podríamos poner así, por ejemplo, el mensaje. Dígitos pares, coma, dp. O más dp. Así. Y después podríamos ponerle otro dígito, otra salida que diga dígitos impares más di. ¿Para qué? Para que se muestre este mensaje y después se muestre el valor de cada contador, para que le indique al usuario cuántos hay de cada uno. ¿Sí? O directamente podemos hacer esto. Como nosotros ya no estamos entendiendo de que después le ponemos estos decoradores que son más bonitos. Ahora solamente vamos a mostrar los valores. Para que esté más bonito. Claro, más bonito y más presentable para el usuario. Pero por ahora no es necesario. Por ahora, con que obtengamos los resultados que esperamos, es válido. Ya después cuando veamos en el lenguaje Python seguramente vamos a entender. Pongamos a ejecutar todo esto. Pongamos el 128 como ya veníamos trabajando. Uy, de rápido que he hecho. Fíjense. Encontró dos dígitos pares, el 2 y el 8. El 2 y el 8. Y el 1 que es impar. Pero fíjense acá, en esto, bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a inicializar, acá se inicializan las variables. Vamos a iniciar 128, para que lo vamos viendo cómo se ejecuta. Vamos a ir viendo, bien. X distinto de 0, sí. Vamos a obtener el dígito. Obtuvo el último dígito, fíjense, el 8. Después, este dígito cumplió la condición de ser par y dp se incrementa en 1. Fíjense que x al último acá se le asignó el valor de 12. Y fíjense que esto me sirve para eliminar el dígito que yo ya mostré o que ya obtuve. ¿Sí? Vamos ahora, x es distinto de 0, sí, porque es 12. Entonces vamos a obtener el próximo dígito, que tendría que ser 2. Lo obtuvo. 2 cumple la condición con ser par. ¿Sí? Por eso se incrementa dp. Ahora, fíjense que en esta instrucción volvemos a dividir, ¿sí?, el número para obtener el cociente y eliminar el 2. Entonces fíjense que x ya tomó el valor de 1. ¿Y 1 es distinto de 0? Sí. Obtenemos el dígito de este número, que es 1. Y este no cumple con la condición de ser par. Por eso di se va a incrementar en 1. Acá. Y después fíjense que x ya valió 0. Y 0 no es distinto de 0. Como veníamos haciendo en todas las operaciones. Se va a mostrar dp y después se va a mostrar di. ¿Se entendió cómo se ejecutó o no el programa? Sí. Bien. Perfecto. ¿Hay alguna duda en cuanto a este ejercicio del práctico? No. Bien, los demás. Perfecto. Todo bien, todo bien. Todo tranqui, dicen. Perfecto, muy bien. Vamos a entrar en esto. Y es lo último que vemos el día de hoy. Y ya con esto tienen todas las herramientas para hacer el examen y también para hacer el práctico. Bueno, y fíjense, eso le iba a decir, chicos, ¿vieron cuando nosotros determinamos el mayor de una lista de números? Bueno, lo mismo podrían hacer para la determinación del menor. Es como hacer lo contrario. Ok. Claro,
Hay que ser pícaro, hay que observar. Bueno, si ya sé cómo obtener el mayor y tengo que transformarlo, nada más únicamente cambiar el signo de la condición. En vez de ser mayor va a ser menor y listo. Y obtuve el menor de una lista de números. Entiendo. Bien, muy bien. Por eso yo les digo que tienen que ser pícaros y tienen que ser curiosos. A todos mis alumnos les digo que tienen que ser curiosos. Bueno, vamos a ver algo. Nosotros para entender cuándo un número es primo, cuando un número no es primo, tenemos que entender el concepto de divisor. Un número es divisor de otro si y solo si, ¿sí? Un divisor, vamos a poner con concepto. Un número es divisor de otro si y solo si, ¿sí? El resto es cero. El resto de la división es cero. O si divide al número en partes enteras. O sea que un número es divisor de otro, ¿sí? Si al dividirlo obtenemos el resto cero o divide el número en partes enteras. ¿Sí? Por ejemplo, el 12 es divisor de 4, sí. ¿Por qué? Por este motivo. 12 dividido 4 es de 3. 3 por 4, 12. O sea que dividió el número en partes enteras y el resto fue 0. Acá en vez de ser O tiene que ser I. Ese es un número divisor. Ahora, por ejemplo, los divisores de 12 vendrían a ser esto. ¿Cuáles son los divisores de 12? 4. Pero antes. Hay un numerito que es universal para todos. 1. El 1, El 1, muy bien. Después vendría el 2. ¿Cuál más? 3, 4, El 3, 4, 6, 6. Y el 2, el propio número, por supuesto. Pero fíjense que los divisores son desde 1 hasta el propio número. Nunca los divisores van a ser mayores al número. ¿Por qué? Porque si yo al 12 lo intento dividir entre 13, ¿sí? Nunca me va a dividir el número en partes enteras. Siempre voy a tener un número fraccionario con parte fraccionaria, ¿sí? Por eso los divisores de un número van desde 1 hasta el propio número. Nunca los divisores pueden ser mayores al número en cuestión. ¿Sí? Eso es un concepto fundamental que lo tienen que saber ustedes. Ahora, vamos a pasar a esto, ya que se comprendió el concepto de divisor. Sí. Ahora, un número es primo si y solo si tiene como divisor a 1 y a sí mismo. Por ejemplo, el 17 es primo. Sí. Sí, porque tiene otro divisor. Hagamos esto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Yo fíjense que puedo hacer esto, ir preguntando, ¿1 es divisor de 17? Sí. Sí. ¿2 es divisor de 17? No. No. ¿3 es divisor de 17? No. No. ¿4? No. ¿5? No. ¿6? Tampoco. ¿7? No. ¿8? ¿8? No, No, 9, No. no, 10, no, No. 11, no, no, 12, no, no, 13, No. no, 14, no, no, 15, no, No. 16, no, 17. sí, Sí. Sí. O sea que, fíjense que yo fui preguntando en una lista de números si eran divisores. Y únicamente encontré dos divisores, el 1 y el 17. O sea que el 17 es primo. Entonces nos quedan 14 minutos. Sí, muy bien, nos quedan 14 minutos. En los que esos 14 minutos hay que aprovecharlo al máximo. ¿Sí? O sea que fíjense que yo puedo generar una lista, pero no incluirlos al 1 y al mismo número porque ya sé que son divisores. Yo podría generar una lista, como les decía, partiendo desde el 2 hasta antes de llegar al número. ¿Sí? Y ir preguntando si cada numerito que va recorriendo la lista es divisor de ese número. ¿Mm? Intervalo abierto. Exactamente, vendría a ser como un intervalo abierto, por supuesto, tal cual. Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿hay que utilizar un ciclo? Sí. ¿Pero qué clase de ciclo? Fíjense que esta lista que se genera acá vendrían a ser como los posibles divisores que puede tener un número, que arranca desde 2 hasta un x menos 1, podríamos decirlo, hasta un numerito menos que x, para que no tome, fíjense, el 1 ni el mismo número, pues ya sabemos que son divisores entre sí. Entonces, un posible divisor que comience entre 2 y que vaya hasta x menos 1. Ciclo condicionado. ¿Podría ciclo incondicionado? Claro, bueno, oh, no. No, no, no. Ahora fíjense que yo les doy otro ejemplo. El 25. ¿Sí? Fíjense que yo al 1 no lo quiero tomar porque ya sé que el 1 y el mismo número son divisores sí, siempre. Pero ahora yo quiero, en esta lista de los posibles divisores, yo voy preguntando, ¿2 es divisor de 25? No. ¿3 es divisor de 25? ¿4? ¿El 5? sí, sí, Sí es divisor. Cuando encuentre un divisor de esta lista, yo quiero que salga del ciclo porque yo ya sé que el número no es primo porque encontró en esa lista de posibles divisores un divisor. Y si encontró en esa lista de posibles divisores, ya no es primo. O sea que yo quiero que cuando encuentre, apenas encuentre un divisor, salga. Entonces un ciclo incondicionado no podría ser. Tendría que ser un ciclo incondicionado. Perdón, condicionado.
Disculpen. Condicionado. Condicionado. Exactamente. Tal cual. El cual, fíjense que yo ya me voy armando de elementos que me van a servir en mi ciclo. Posibles divisores. Que comiencen 2. Y que yo necesito que este posibles divisores vaya recorriendo de 2 hasta x menos 1. Entonces, lo que puedo hacer es ver, fíjense, mi ciclo. Mientras que PD sea menor o igual a x, fíjense que voy a necesitar un número x que puede provenir de cualquier lado, pero me estoy armando recién mi componente para determinar si un número es primo. No importa todavía dónde provenga x, vamos a ver. Mientras PD sea menor o igual a x menos 1, que esto se vaya incrementando. Que PD sea igual a PD más 1. O sea que esto va a ir recorriendo. Fíjense que acá PD, supongamos que x me vale 17. PD es menor o igual a x menos 1. ¿PD cumple la condición? Sí, sí cumple. Entonces va a ingresar y va a incrementarse en 1. ¿Sí? Para que vaya recorriendo primero el 2, después el 3, después el 4, hasta llegar hasta x menos 1. X puede tomar cualquier valor, ¿no? Pero ahora viene el quid también de la cuestión. Que yo quiero que cuando encuentre un divisor, salga del ciclo. ¿No tendría que hacer una alternativa en algún lugar? Fíjense que esa condición puede pertenecer a la condición del ciclo, ¿no? ¿Podría ser que mod PD sobre 2 sea distinto de 0? Claro, tal cual. O sea que esto siga recorriendo, pero que al dividir a x, vamos a poner x mod PD, a ver acá fue un error, sería x mod PD distinto de 0. Acá yo voy a poner distinto con el doble igual, el igual y la barrita. O sea que mientras el posible divisor sea menor o igual a x menos 1 y el posible divisor no sea divisor de x, que se incremente, que vaya recorriendo. ¿Sí? Cuestión de que cuando el PD sea divisor de x, esto haga, se rompe el ciclo y vaya una instrucción abajo. No sé si me están entendiendo. Yo sí. ¿Los demás? ¿Se entiende, profe? Bien.
los demás, a ver, Marabelli, Ignes, Torres, Farfán. Profe, ¿Cómo Ignes? No lo entiendo. No entendí muy bien esta parte. Bien, ¿qué parte no entendió? Dígame. X, PD, o sea, X mod PD. Distinto de 0. Bien. Yo quiero que mi variable PD, que es la de posibles divisores, vaya recorriendo cada uno de los números, ¿sí? Que hay entre 2 y x menos 1. ¿Sí? El valor menos 1. Si llega a encontrar en esa lista de posibles divisores un divisor, o sea, un divisor de x, que ya no sigue incrementándose y que salte a otra instrucción. O sea que esto se va a repetir siempre y cuando PD no sea divisor de x y la variable PD sea menor o igual a x menos 1. ¿Sí? O sea que esto se va a repetir siempre y cuando esta condición se cumpla y que los valores que vaya tomando PD no sean divisores de x. Si encuentra un divisor, que salga y que se vaya a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Sí. Quedan como 4 minutos en la llamada. Bien, ya terminamos. Con 4 minutos nos alcanza justito. Entonces, una vez que supongamos que encontró un divisor, yo tengo que hacer una alternativa. Uy, qué feo que salió esto. Vamos a ver. Ahí. Vamos a hacer una alternativa. ¿Qué? Si PD, posible divisor, es mayor a x menos 1, y x, sabemos que el 1 no es primo, ¿no? Porque solamente tiene un solo divisor, que es nada más el mismo número, pero tienen que ser dos divisores, el 1 y el mismo número. O sea, el 1 no es primo. Sabemos que esto se viene incrementando. Fíjense que cuando sea menor o igual, ¿sí? Supongamos que sea el 17. Bueno, llega el 16. 16 es menor o igual a x menos 1, sí. Y supongamos que el posible divisor 16 no sea divisor de 17. Bueno, esto se va a incrementar a un hito más, a 17. ¿Sí? Si el valor y ya obviamente que PD ya no va a cumplir la condición de que sea menor o igual a x menos 1, porque va a valer 17. Si posible divisor es mayor a x menos 1, o sea, y que no haya encontrado ningún divisor en esta lista, es que es primo. Por más que me salga feo, pero contamos cuestión de tiempo. Acá verdadero y acá falso. Acá vamos a poner la variable p, que significa primo, y acá vamos a poner no p o np. Ahí está. No p. Ahí está, que no es primo. Entonces, si ese posible divisor no encontró ninguno y es mayor a x menos 1, y además x es distinto de 1, es porque el valor es primo. O sea que, ¿qué quiere decir esto?
Bueno, chicos, esto le paso, pruébenlo ustedes, analícenlo y cualquier cosa me escriben.